Bien, buenas tardes con todos los que vayan a ver la clase. Les comento, les pido disculpas que el sábado no pude dar la clase porque la gripe que tenía la semana anterior no ha sido gripe, ha sido COVID y estaba que me moría. Sigo medio dolorido, medio con malestar, pero bueno, ahí vamos superando. Les comento entonces, la clase de hoy vamos a ver lo que nos faltó un poco de lo que es el garnish como tal en cuanto a técnicas de cocción, que es lo que nos falta. Entonces, lo primero que vamos a revisar es un poco de técnicas de cocción salada y lo primero que nos lleva, lo primero que vamos a revisar aquí es lo que es cuestión de panes. Para la elaboración de mesas de panes o la elaboración de mesas con panadería, pastelería y demás confites, siempre deben ser porcionados de tal forma que sea una porción estándar entre 75 y 100 gramos por porción a servirse. Si hablamos de porciones completas, de buffet de postres o cosas por el estilo, buffet de pan o buffet de desayuno. Sin embargo, siempre debemos tener en consideración ciertos aspectos de con qué lo vayamos a preparar. Y cuando hablamos de decoración como tal, tenemos que tener en consideración el tipo de decoración que vayamos a usar. Y generalmente para este tipo de eventos, para cualquier tipo de situación como esta, lo que vamos a utilizar para decorar una mesa es masa muerta. Entonces, la diferencia entre la masa muerta y la masa de pan tradicional es que la masa muerta es casi imposible de comer. A ver si lo podemos ver aquí. Aquí podemos ver unos cuantos trabajos en masa muerta. Entonces, la masa muerta, al tener tanta cantidad de sal, no es directamente comestible. Buenas noches, Miriam, ¿cómo estás? La primera parte de la clase ya la grabé, creí que no iban a venir. Les comentaba, estaba con COVID y estoy que me muero todavía, pero aquí estamos porque el show no puede parar. Entonces, les comentaba que para hacer mesas saladas como tal, mesas de cosas saladas, lo que usamos es panes, postres, confitería en general. Y sobre todo cuando hablamos de panes o de masas, así por el estilo, lo que utilizamos como decoración, más no como alimentación, es la famosa masa muerta. La diferencia entre la masa muerta es que solo es decorativa y no comestible como el pan tradicional y además tiene un equivalente de 100% de 100% de sal. Entonces utilizamos 100% de harina, 100% de sal y harina en cantidades iguales y se aumenta agua y se aumenta la mezcla hasta que se vuelva una sola masa homogénea. Se le da la forma, se la hornea y esto va a aguantar por muchísimo tiempo. Y estos son trabajos que puedes ver aquí que se pueden dar en masa muerta, que son netamente decorativos y no son comestibles como tal por la cantidad de sal que tienen, más que nada. Bien, entonces, además hay que tomar en consideración siempre los ingredientes básicos de la pastelería para lo que sea que vayamos a utilizar o lo que sea que vayamos a elaborar. Entonces, vamos a ver cuáles son los ingredientes básicos en la pastelería y en la panadería o en todo lo que trabajemos con masas o todo lo que sea de hornear como tal. Entonces, obviamente lo primero que vamos a usar es harina, después vamos a usar huevos, la grasa, azúcar, mantequilla, azúcar, huevos de harina. Estos son los 4 ingredientes básicos que se utilizan. A mí siempre me gusta ver este canal de Discovery que es Home and Health. Entonces, ellos tenían hace tiempo un programa que se llamaba Cupcake Wars. Y el comercial era bien gracioso porque siempre decía mantequilla, azúcar, huevos de harina. Y era como un reconocía que se trataba de eso. Ah, casi me olvido. Levadura. Bien, entonces, estos son los 5 ingredientes básicos de la panadería y pastelería. ¿Y por qué digo levadura incluso para pastelería? Porque hay distintos tipos de levadura. Entonces tenemos la típica levadura biológica, tenemos levadura física y tenemos levadura química. Esos son los 3 tipos de levadura que vamos a encontrar. Generalmente las levaduras biológicas son hongos del género Saccharomyces. Entonces, ahí los controles de la pizarra. Entonces, hay que tener en cuenta que esta levadura biológica, por lo general, si no es en el 99% de los casos, va a ser Saccharomyces.
Cerevisiae. No me acuerdo si esa S va ahí o es una C, pero más o menos este es el género de levadura que se utiliza para hacer pan, como levadura biológica o la levadura que todos conocemos, la que viene fresca o viene seca activa, la granulada. Van a ser hongos de esta cepa. Puede haber otros tipos de levaduras, sí, no hay ningún problema, sobre todo cuando se hacen masas madres, que son levaduras biológicas. Vamos a encontrar muchas levaduras salvajes que no pertenezcan a este género Saccharomyces. Pero el objetivo o el punto o la forma correcta de obtener una masa madre siempre va a ser a través de fermentación anaeróbica para que no se contagie este cultivo con levaduras patógenas o levaduras que no sean deseables. En cuanto a levaduras físicas, el ejemplo más común que hay es el hojaldre, perdón, la hojaldrina. La hojaldrina es una levadura física, porque recordemos que es una grasa, a ver, abramos otra pizarra acá. En general, una grasa claro, una grasa hidrogenizada, se le dice una grasa en estado sólido, es una cadena de bajo peso molecular, pero siempre va a contener agua. Entonces, es que más o menos como una emulsión de grasa con agua. Entonces, cuando se hace mayonesas, hablamos que o pues se hace emulsiones por lo general, hablando de salsas. Vamos a decir que esto es una emulsión siempre va a ser una emulsión de grasa y agua. Pero cuando hablamos de una grasa líquida va a ser más agua que grasa y pues sin embargo se mantiene en estado estable, en este caso por la proteína del huevo que las mantiene juntas. Pero en este caso es mucha grasa y dentro de la grasa se contiene el agua. La mantequilla también puede ser una levadura física en el caso de los croissants tradicionales, pero aquí hablamos de grasa y agua en su totalidad. ¿Y qué va a pasar con el agua? Las pequeñas gotitas de agua que se encuentran en el bloque de grasa van a quedar esparcidas en la masa, por lo cual sabemos que el hojaldre, cuando se hacen todos estos dobleces, en el hojaldre, que en mi arte abstracto, si nosotros cortamos masa hojaldre a la mitad, vamos a ver más o menos este patrón. Y si lo doblamos y lo seguimos doblando con todas las vueltas que debe llevar el hojaldre, que si no me equivoco son 2 simples y 2 de libro, 2 dobles, 2 simples. Entonces se elabora el hojaldre, quedan aproximadamente 6 a ver, son 2 y 2 son 4, a ver, doblo la primera, una simple, quedan 2, otra simple, quedan 4. Doblo, quedan 12, doblo, son 36 vueltas aproximadas que lleva el hojaldre. Entonces, entre cada capa va a quedar grasa y obviamente van a quedar estos gránulos de agua, estas gotas de agua, perdón. Entonces, lo que va a pasar es que al calentarse en el horno, la masa o las capas de masa se van a inflar y por eso es que el hojaldre crece a pesar de no tener levadura. Esto se considera un fenómeno del leudofísico o una levadura física. Entonces, nosotros vemos que el mil hojas queda así de separado, vemos cómo las orejas se expanden, como los conitos también agarran forma, y es por esto mismo, porque el agua en el interior se empezó a evaporar. Entonces aquí el agua está bastante pequeña, pero aquí se empieza a evaporar y empieza a inflar la masa. Y una vez que la masa se infla y se cocina bien, se queda en la textura que debe tener y se queda completamente levantada y ya no vuelve a decaer. Bien, la hojaldrina y la mantequilla tenemos aquí, como les decía, con los croissants, que funciona exactamente igual. Bueno, y por último está la levadura química, que todos conocemos, que son las famosas, el famoso polvo de hornear. Bien, entonces aquí tenemos el polvo de hornear, que generalmente es bicarbonato sódico mezclado con algún otro aditivo. Entonces, el polvo de hornear vendría a ser la famosa levadura química como tal. ¿Por qué es química y no biológica? Simplemente porque un químico como el bicarbonato no está vivo a diferencia de la levadura de género Saccharomyces. Ahora, dentro de levaduras biológicas va a haber muchísimas, ¿no? Podemos encontrar levadura para sal, levadura para dulce, y no va a cambiar su cepa, sino va a cambiar la tolerancia que este cultivo tenga como tal para distintos tipos de preparaciones. Entonces, si nosotros estamos trabajando con azúcar,
puede que se dé un ambiente distinto con un pH muy elevado para que determinada cepa de Saccharomyces o determinado cultivo de Saccharomyces cerevisiae no se adapte completamente y no haga su trabajo de forma correcta. Por eso es que ustedes encuentran tanta variación de levadura y pueden encontrar levadura para dulce, levadura para sal, esta que es levadura instantánea también es una que se mezcla solo con harina, pero es simplemente la levadura instantánea es una cepa de Saccharomyces cerevisiae a la cual se le agrega alimento para levadura, se le llama, o booster para levadura, también se le denomina en la industria cervecera, que son eh, nutrientes necesarios que requiere esta levadura. Entonces, que se añaden además de lo que ya se le coloca a la masa como tal. Bien, eso en cuanto a las levaduras, por hablarlo así. Ahora, en cuanto a la harina, siempre hay que tener en cuenta la numeración de la harina. Hay una clasificación bastante amplia que se clasifica por ceros. Generalmente los 4 ceros, entre más ceros tenga, más delgada, más fina es la harina, y se la utiliza entre más delgada para cosas más delicadas. Por ejemplo, esta harina de aquí, la 4 ceros, es la que se recomienda utilizar para pastelería, para galletería y demás. Pero en cosas que requieran mucha proteína, mucho agarre, mucho gluten como tal, lo que se recomienda es una doble cero. Por ejemplo, para hacer pizzas o para hacer cosas, pastas, fideos y demás, se utiliza harina doble cero. Para hacer repostería, galletería, cosas de estas que son un poco más delicadas, harina 4 ceros, porque recordemos que si una masa de pastel se aglutina, se echa a perder. Y la 3 ceros generalmente es la harina que se consigue la todo uso, que se le denomina aquí en el Ecuador, que va a encontrar en los supermercados. Hay otras que ya vienen incluso con, bueno, eso ya va a depender mucho de la marca, que vienen o no con polvo de hornear, lo que se agrega a esta famosa levadura química, que como les comento es bicarbonato sódico, a veces estabilizado con otra cosa. Profe, una preguntita, disculpe que le interrumpa. Claro, Miriam, Por dime. ejemplo, para hacer empanadas, la tres ceros. Para hacer, o sea, la 3 ceros es la que yo les comento que es todo uso. La 3 ceros se la puede utilizar para lo que sea. Pero generalmente, si quieres que la masa se quede muy rápido o forme una red de gluten mucho más rápido, lo más recomendable es una 2 ceros. Entonces, verás, yo trabajo con harina Santa Lucía por lo general, pero aquí hay una diferencia en las marcas que ellos tienen. Entonces, la doble cero viene como Lucy, no recuerdo cómo viene la todo uso, y de ahí está la que es Santa Lucía como tal, la de funda azulita y funda roja, que es para pastelería y galletería, que si tú las compras vas a ver que una es más delgadita que la otra, y es justamente por la cantidad de proteína que estas tienen y la capacidad para formar el gluten. Entonces, simplemente hay que ver la denominación. En harina toscana también he visto que viene una que es doble cero, que dice harina de alta proteína. Pero para hacer empanadas, sí, tranquilamente puedes utilizar la 3 ceros. Entonces, no hay ningún ¿Ya? inconveniente. La 3 ceros puede hacer, como lo dice su nombre, todo uso. Solo hay que trabajar un poquito más para formar el gluten, hay que amasar un poquito más, y si se quiere hacer postres, corre el riesgo de que se aglutine más la masa. Pero no, la 3 ceros por eso mismo es todo uso. Esa la puede Ya, usar para gracias, profe. gustos de nada. Bien, entonces, y por último, en el primer cero o en la primera clasificación se encuentran las harinas más rústicas, como las harinas integrales y todo este tipo de situaciones. Pero hay que tener en cuenta también que recuerden que la harina es un carbohidrato. Entonces, es un carbohidrato y generalmente todas las harinas contienen almidón. Ahora, dependiendo de cuánto, de qué tan largas sean las cadenas perdón, de qué tan cortas sean las cadenas de carbohidratos en la harina que utilicen, y cuánta proteína además contenga esta harina que ustedes vayan a utilizar, se va a dar la formación de gluten y el color que obtenga su preparación, su pan, su bizcocho, su galleta, lo que vayan a usar. Por lo cual, si van a utilizar una harina diferente a la que no sea de trigo, lo mejor siempre es utilizar no más del 50% de la harina que vayan a usar. Por ejemplo, me invento en este momento, si yo voy a utilizar harina de coco para hacer pan, puedo usarlo tranquilamente. Sin embargo, el problema se va a dar cuando yo quiera formar el gluten. Entonces tengo que sí o sí agregar harina de trigo también para que esto se pueda formar. Ahora, cuando ya hablamos de dietas celíacas, panes sin gluten y todo lo demás, debemos tener en consideración siempre que para ello se utiliza otro tipo de preparaciones, otro tipo de proteínas que puedan aglomerar de forma correcta la harina. No soy muy experto en ese tema de celiaquía, pero sí sé que hay bastantes aditivos en el mercado para trabajar en pan en el gluten free. O hay distintas técnicas también que utilizan harina
menos ceros, perdón, con más ceros, como la 4 ceros, que lo que va a hacer es formar solo como que por un momento la emulsión, y se emulsiona con huevos, se cocina y queda listo el queso, perdón, el pan. Entonces, también están las harinas integrales, las otras harinas más rústicas, como la harina precocida de maíz, que es con la que se hace tortillas de maíz sabrosa, arepas y todo lo que se pueden imaginar. Empanadas también se hace con esa harina. También está las harinas, las que se utilizan para espesar, harinas de haba, harinas de maíz morado, como la que es de la colada morada. También se las puede colocar en el primer cero porque son harinas bastante rústicas, o sea, harinas que no han tenido una molienda tan fina como la que se necesita. Bien, después, cierto, y hay que, dependiendo lo corto de las cadenas, nos va a dar también el color del pan por las reacciones de Maillard que se dan. La reacción de Maillard, recuerden que va a dar el pardeamiento en los alimentos, en todo tipo de alimento, dependiendo de los carbohidratos que tengan en su estructura. Entonces, en el caso de las harinas, la harina de trigo es la harina con más cantidad de carbohidratos que existe, por lo que por lo que va a obtener un buen color de manera rápida. Pero si quisiesen acelerar esta reacción, lo que se utiliza es azúcar, porque el azúcar va a generar una mejor coloración en cuanto al pardeamiento que vaya a obtener el pan, por lo cual si quieren algo más dorado o algo menos dorado, lo que tienen que hacer es agregar azúcar. Recuerden que el pan recién empieza a endulzarse cuando se pasa del 22% en su composición en cuanto a azúcar, por lo cual pueden utilizar tranquilamente un 5%, un 7, 8, hasta el 10% sin que el pan se vuelva dulce y siga siendo salado, pero van a tener ya un color y una costra por fuera más crocante todavía. Igual, en cuanto al horneado, hay distintas técnicas, como solo utilizar al principio calor húmedo para que el pan crezca y luego solo utilizan calor seco para que se genere la costra por fuera y se cocina a la perfección por fuera y quede crocante. Pero eso ya lo vemos ahora más adelante. Después están los huevos. Los huevos, cuando ustedes vean un libro de cocina, recuerden que se utiliza el huevo estándar o el huevo mediano, que es un huevo de 50 gramos. Bueno, entre 48 y 50 gramos es lo que dice la nomenclatura de las granjas avícolas. Entonces, entre 48 y 50 gramos por huevo, lo que van a pesar. Por eso muchas veces la gente dice como que yo intenté hacer esa receta de la tele, pero no me salió, porque sabía mucho a huevo. Claro, porque en la casa compran los huevos tamaño jumbo y decía use 2 huevos, pero a veces, muchas veces creemos que estamos hablando entre nosotros, que sabemos qué huevos son los que tenemos que usar, pero muchas veces las personas no saben cuáles o compran otros huevos. Yo siempre he dicho, no es lo mismo un huevo de avestruz que un huevo de codorniz. Entonces hay que especificar todo este tipo de situaciones, porque muchas veces, por ejemplo, en la cocina asiática, pueden encontrar recetas con huevos de pato, pero ellos solo ponen huevos porque están acostumbrados a usar huevos de pato. Es como yo sé decir, a la ensalada rusa en Rusia solo le dicen ensalada. Entonces, siempre hay que tener en consideración estos aspectos de estas situaciones. Ah, bien, eso en cuanto a los huevos. Los huevos también pueden hacer que varíe la cantidad de grasa en la receta, dependiendo de su composición, dependiendo del animal que los ponga. El huevo de pato es mucho más graso que el huevo de gallina. Igualmente hay que siempre tener en consideración esto. Siempre he dicho yo, si van a cocinar con huevos de cocodrilo, pruébenlos antes de ponerlos en la masa. Y después está la grasa. ¿Por qué lo puse grasa y no como mantequilla? Porque aquí encontramos un montón de grasas. Mantequilla si hablamos de croissants, margarina en muchos casos cuando hacemos pan popular. También está la margarina industrial que se marva. ¿Qué más hay aquí? Si estamos hablando de ayuyas, podemos encontrar hasta manteca de cerdo, aldrina. Bueno, y cuánta grasa ustedes se pueden imaginar. Muchas veces, por ejemplo, para hacer pizza suele utilizar aceite de oliva o aceite de palma. Incluso pueden hacer sus experimentos y tratar de encontrar sabores nuevos en el pan utilizando otro tipo de aceites, como aceites de maní o aceites de ajonjolí. Generalmente en los baos, en los panes que se hacen al vapor, los panes asiáticos saben llevar aceite de ajonjolí, también dependiendo su origen. Bien, y por último está el azúcar. El azúcar podemos encontrarlo en distintas presentaciones, desde el azúcar, escribe esto, encontrar azúcar blanco, azúcar morena, el famoso azúcar mascabado, que es un azúcar todavía más oscuro que el azúcar moreno, melaza, ¿qué más? Jarabe,
obviamente, en todas las masas, además de todos estos ingredientes que hemos visto aquí, lo que vamos a encontrar es agua. Y el agua es lo que va a permitir que toda la harina se junte, se forme la masa y se la pueda llevar al horno como tal. Entonces, también hay que tener en cuenta este tipo de situación. ¿Por qué? Porque si utilizamos un jarabe, si utilizamos melaza, hay que bajar la proporción de agua. El pan se puede hacer con una hidratación de hasta el 100% tranquilamente, siempre y cuando se desarrolle correctamente la red de gluten. Entonces pueden utilizar partes iguales de harina y de agua que van a obtener una masa elástica, un poco más difícil de trabajar, pero siempre entre, a ver, pasemos a otra pizarra. Siempre que ustedes trabajen con masas muy hidratadas, siempre se decide, yo, una masa con poca cantidad de agua puede crecer un poco más lento y también va a crecer mucho menos porque es más pesada para que la cantidad de agua que tiene la levante. Entonces van a encontrar alvéolos muy pequeños. Estas burbujitas dentro del pan se les denomina alvéolos. Entonces van a encontrar alvéolos súper pequeñitos o de miga más compacta, suelen decir los libros. Entonces van a encontrar alvéolos pequeñitos en una masa con un... Generalmente lo que se trabaja es entre el 50 al 70% de humedad cuando se hace panes. Pero si ustedes quieren que un pan levante de mucho mejor forma y que la miga sea mucho más bonita y que encuentren unos alvéolos mucho más grandes también, lo que pueden hacer es trabajar con una humedad más alta. Por ejemplo, pueden utilizar desde el 80%, incluso hasta el 100% de hidratación en la masa. Bien, entonces eso va a hacer que consigan una expansión más rápida del pan. Pero aquí viene pros y contras, que es esto de aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una masa más hidratada, una masa con más agua, lo que va a hacer es que va a ser más difícil de trabajar. Y generalmente va a llevar un proceso o es necesario aplicar un proceso adicional que se denomina autólisis. La autólisis, como lo dice su nombre, es la destrucción propia de los alimentos. Entonces, en este caso o en estas circunstancias, ¿qué pasa? Se coloca harina, se coloca agua, se lo hidrata, se lo deja reposar, hasta los huevos se pueden colocar. Lo único que yo siempre digo que coloquen al final es la grasa y la sal, porque la sal puede interferir en los fenómenos autolíticos haciendo que no se absorba de forma correcta el agua, pero cuando hay grasa no se van a hidratar porque recuerden que la grasa es hidrofóbica, entonces puede haber gránulos de harina que no se hidraten y que la masa se quiebre en cierto punto, por lo cual es necesario primero permitir la autólisis y después agregar la grasa a la masa para trabajar. Uno puede aplicar autólisis en cualquier tipo de masa o con cualquier porcentaje de humedad. Sin embargo, en estas masas se pueden trabajar directamente o se pueden trabajar hasta formar a mano la red de gluten porque son más fáciles de amasar y por el simple amasado van a obtener la red de gluten que están buscando. Entonces, cuando ustedes quieran saber que una masa para pan o para empanadas o para cualquier tipo de estas preparaciones esté lista, lo que tienen que hacer es estirar, 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 estirar y ver si pueden ver hacia, siempre se dice si pueden ver hacia el otro lado. Pero entre más transparente se vuelva la masa sin que se rompa, mejor gluten se ha desarrollado, por lo cual tienen que formarse como una película, como un plástico para polarizar carros. Entonces, es justamente la prueba que se hace en la masa filo. Cuando ustedes trabajan masa filo, es una masa que debe tener mucho gluten, pero también debe ser muy flexible. Entonces, ¿cuál es la prueba para la masa filo? Se agarra un texto, una hoja, un papelito, donde hay algo escrito, y ustedes lo que hacen es colocar el papel debajo de la masa, y si lo pueden leer, saben que la masa filo tiene el grosor adecuado. Bien, esto en cuanto a panes y a la masa muerta, y a la masa muerta ya les comenté, esa lleva igual cantidad de sal que de harina para que puedan mantenerse por más tiempo. Ahora, vamos a volver acá. Aquí eran los trabajos que les estaba mostrando en masa muerta, que son justamente estos de aquí, que son netamente decorativos. Veamos si encontramos aquí una proporción de masa muerta.
Harina, no, estas no son masas muertas. Las masas muertas, recuerden siempre que eso lleva la misma cantidad de sal. Misma cantidad de sal, misma cantidad de agua, no es necesario colocar huevos y pueden colocar un poco de azúcar para conseguir los dorados y se barniza con yema de huevo al momento de colocar en el horno. Ahora vamos a ver. Las mesas decorativas con pan. Entonces, en los banquetes de desayuno generalmente podemos encontrar estas mesas así. Entonces podemos ver así cómo se forman en canastas, cómo se colocan, cómo se distribuyen los panes. Generalmente van a ir los panes más pequeños al frente, los panes más grandes atrás, aunque en mesas o en buffets como tal no se van a colocar los panes grandes o los panes completos, los panes deben estar ya cortados en la porción que se vayan a servir las personas. Bien, entonces, por lo general lo que se hacen son estos arreglos o estas canastas donde las personas puedan elegir dentro de una variedad de panes. También pueden encontrar pretzels, cupcakes y cosas por el estilo. Entonces, siempre es interesante. Por ejemplo, esta sería una mesa correctamente dispuesta para un buffet de desayuno, un buffet de pan, por así decirlo, un buffet salado. ¿Por qué? Porque tiene los panes de un tamaño adecuado para una porción y ustedes pueden verlo en esta parte de aquí. Los panes grandes están ya cortados en la porción que se pueden consumir como tal. Entonces, si hablamos ya de esto, es más una mesa decorativa de fotografía donde no podemos colocar un pan completo, integral, gigante de masa madre en media mesa porque obviamente nadie se lo va a acabar solito. Entonces, por ejemplo, estos panes gigantes siempre deberían ir cortados o estas roscas también. Se los puede disponer en su forma original para que se vayan desarmando paulatinamente, pero lo ideal es colocarlos ya como vimos en la foto anterior, que venían ya porcionados para cada persona. Aquí, por ejemplo, está una mesa de canapés, donde ustedes pueden ver que tenemos masas, en este caso baguette tostado, grisinis por aquí, y galletas de soda, pero bueno, esto ya es una mesa más elaborada con embutidos y quesos, ¿no? Solo con quesos, y por ahí con unos cruditos, como podemos ver aquí las aceitunas, los dátiles y demás. Bien, además, en esto, en cuanto a mesas saladas, tenemos que conocer también cuando se hacen banquetes de desayuno. Generalmente, siempre hay que buscar, siempre se decidió, hay que hacer la técnica de las tiras en las reuniones familiares. Para las omelets se puede adicionar un poco de royal, se puede adicionar levaduras químicas para que estos crezcan un poco más. Y para los huevos revueltos, sobre todo, recuerden que el 10% debería ser de materia de leche o de grasa como tal. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan 9 huevos, pueden colocar, o sea, serían 450 gramos de huevo, pueden colocar 50 gramos adicionales de leche y con 9 huevos van a alimentar a 10 personas. Siempre esto va a hacer que aumente el volumen. Tienen que encontrar la forma de que aumente el volumen y disminuya el costo para que el buffet siga siendo rentable o el banquete siga siendo rentable y disponerlos de la manera correcta siempre en el buffet para que no exista algún tipo de contaminación como tal. Bien. Se mueve esto. Está la pizarra, porque se me perdió. Bien. Después, en cuanto seguimos hablando de masas, vamos a encontrar que también hay técnicas dulces. Entonces, cuando hablamos de técnicas dulces, vamos a encontrar masas aireadas y masas pesadas cuando hablamos de pasteles. Entonces, están las masas aireadas, están las masas pesadas. ¿Cuál es la diferencia entre las masas aireadas y las masas pesadas? Las masas aireadas se levantan por una levadura física, o sea, en este caso es el aire que se contiene por la emulsión. El aire es lo que se va a expandir por el calor y al momento que se cueza la masa se va a mantener en el interior. Y las masas pesadas van a llevar un agente leudante, sea químico o biológico. Casi no se utilizan biológicos en la pastelería porque pueden interferir en el sabor, pero se los podría utilizar sin ningún problema. Pero lo más recomendable es utilizar levaduras químicas, en este caso bicarbonato sódico. Y las masas aireadas llevan levadura física. En este caso sería el aire. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros en el mundo real esto? Estos son bizcochos. Son cakes. Bien,
¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se prepara esto? El bizcocho parte de un batido de huevos, de una emulsión de huevos. Entonces hay dos métodos, método caliente y método frío. El método caliente, el azúcar se disuelve con los huevos y al momento que estén disueltos se los pasa al robot, a la batidora, para que esta pueda levantar el batido, pueda colocar suficiente aire en el interior de la mezcla. Se agrega la harina de forma envolvente sin que escape el aire, se dispone en placa o en molde y se fue para el horno. Mientras que las masas pesadas inician a través de un cremado. Se crema azúcar con mantequilla, se, se agregan los huevos, se agrega la harina y obviamente va a llevar un agente leudante químico o biológico, lo que va a permitir que esta estructura más pesada que una masa areada levante. ¿Qué encontramos dentro de los bizcochos? Bizcotelas, encontramos bizcochuelos, brazos gitanos, unas masas pesadas que vamos a encontrar todas las masas que sean cremadas para cakes, cupcakes, yocondas y demás. Pero la diferencia de las yocondas es que ya llevan frutos secos como tal, o a veces, y pueden ser todavía más pesadas que una masa pesada tradicional. Bien, ahora, aquí vamos a encontrar muchas técnicas de decoración. Yo no le hago mucho a esto de la decoración dulce, pero las básicas es el famoso glass real, pasta de goma. Una preguntita, profe, disculpe que Claro, sea preguntona. no te preocupes. Mira, Claro. usted nos habla sobre la masa areada y ahí entran los bizcochuelos, ¿no? Sí, Decían, por ejemplo, un tipo de bizcochuelo que hacen por... Yo vivo aquí en Ibarra, ya, no soy de aquí de Ibarra, pero sabían vender unos bizcochuelos acá por Bolívar yendo al Carchi, a Tulcán, unos bizcochuelos, pero decían que era de, ¿cómo es esto? De la yuca, el almidón de yuca ya. o de papa, me parece, el del almidón de la papa. En este caso, claro, usted dice que de ley tiene que entrar la harina, ¿verdad? Claro, tendrías que complementar con harina de trigo para que se pueda dar la Mm. estructura propia de la masa, porque recuerda que si tú mezclas almidón directo con agua, se forma algo que se llama un fluido no newtoniano, lo Claro. cual no permite que si tú aplicas fuerza se vuelve duro, pero si no aplicas fuerza se vuelve suave. Entonces, para que dé estructura, lo que vas a necesitar son algún tipo de harina adicional. O sea, sí, esos bizcochos se hacen con almidones, quedan más crocantes todavía, simplemente se los deja secar mucho más tiempo. Sí, son como decir un plato típico, por decir como acá en Cayambe los bizcochos. Ujú. Acá en Bolívar me parece que sí, y son los bizcochuelos, son unos grandecitos así, pero son como unos tipos de queyes, pero les dicen bizcochuelos, son riquísimos realmente. Ajá. Claro, y también dependiendo, recuerden que muchas veces, dependiendo del lugar donde estén, a veces a las cosas les ponen otro nombre. Entonces, a veces le dicen bizcochuelo a un pastel también, pero ya siempre Claro. va a depender de la denominación donde nos encontremos. Pero sí, Ajá. generalmente todos los bizcochos se van a elaborar de la misma forma, con la diferencia entre un bizcocho y un cake o un pastel, por así decirlo, es Claro. el agente leudante. En este caso, en los bizcochos siempre va a ser aire, que se va a incorporar por la mezcla de huevos, y en las masas Ya. pesadas, el agente levante lo que va a hacer que se infle va a ser una levadura química. Ya. Muchas gracias, profe. De Disculpe. nada, Miri, no te preocupes. Bien, entonces, después de la pasta de goma, vamos a encontrar el fondant extendido. Ay, ¿qué más? Estaba el pastillaje mexicano. La real, pasta de goma, fondant, pastillaje mexicano. Sí, porcelanicrón, eso no es comestible. Bueno, entonces, aquí tenemos las cuatro técnicas decorativas en dulce como tal, y hablando de masas dulces. Entonces, bueno, aquí también podemos agregar incluso toda la variedad de cremas que existen en la pastelería, que la diplomática, que la pastelera diplomática chantilly, merengues italiano, francés y suizo. Bueno, aquí ya nos podemos ir de largo hablando de técnicas decorativas en pastelería. Son una infinidad y cada día aparecen nuevas, pero las más básicas son estas y bueno, también veamos la crema de mantequilla y los merengues, ¿ya? Pero vamos primero con las masas. La primera es el glass real. El glass real se lo utiliza, hace decir yo, como estuco. Entonces, cuando hacen casitas de caramelo, casitas de galleta, por ejemplo, se hacen las galletas. Ay, cierto que me faltaron unas masas ahora que me acuerdo.
Y están las masas quebradas. Ahora que dije galletas me acordé. Las masas quebradas. Dentro de las masas quebradas se distingue masa dulce y masa neutra. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Su nombre lo dice, la una es de dulce, la otra es de sal. ¿Qué pasa aquí? Se hace un cremado, se amasa de tal forma que no exista formación de gluten, por lo cual solo se integran todos los ingredientes para que se pueda formar una masa al fondo de un molde y se le pueda dar la forma como tal que ésta requiera. Entonces la masa quebrada lo que va a hacer es rellenarse con otro tipo de sustancia. En este caso puede ser un mousse, puede ser una crema para pie, puede ser un relleno de jalea como los de los pies, que se van a mantener dentro de esta masa y se van a servir sobre esta masa. Y la principal característica es que no lleva ninguna levadura. Al menos que muchas veces existen nuevos textos, sobre todo, que no son técnicos de cocina, pero sí son, yo sé decir, domésticos, que mandan a colocar bicarbonato en las galletas. ¿Para qué? Para que éstas se inflen, luego se desinflen y quede un espacio de aire más grande en la galleta, pero una galleta no tendría por qué llevar aire, solo buscando que sea más crocante la galleta. Pero una galleta parte de una masa quebrada, entonces se forma la pared, volviendo al tema de las casas, y se la coloca o se la pega con glass real como si este fuese cemento, o se le coloca glass real por encima como si se tratase de estuco. Entonces, ¿qué lleva esto? Una clara de huevo mediano, recuerden siempre. Esto vendrían siendo como 30 gramos de clara de huevo, por si van a comprar. No sé si ya habrá aquí, pero hace tiempo había un proveedor que entregaba huevo pasteurizado, que ya venía en botella, que uno solo tenía que pesar lo que vaya a usar. Eso era una cosa maravillosa porque no había que andar rompiendo cascarones. A ver, una clara de huevo, 5 gotas de ácido. Recuerden que el ácido lo que va a permitir es que se mantenga mejor la estructura. Ya escribí mal. Una clara. ¿Qué tipo de ácido sería? ¿Unas gotas de limón o ya Claro. venden químicamente el ácido, No, de profe? ácido acético o ácido cítrico, o sea, puede ser vinagre o puede ser limón. Esto va a mantener mejor la estructura del glass y 250 gramos de azúcar impalpable. Aunque parezca mucho azúcar, es justamente esto lo que le va a dar la fuerza o la resistencia a este glass. Lo que va a pasar es que por la cantidad de azúcar y la poca cantidad de clara que tiene, va a ser muy difícil de trabajar con manga. Por eso es que da formas más específicas como tal, o formas más estéticas, más definidas. Y también por la dureza que tiene este al secarse, va a permitir que se junten las paredes de la casa. El glass real es con lo que debería también decorarse las guaguas de pan. Entonces, justamente es esto, pero muchas personas o muchas panaderías, por ahorrar en costos, mezclan leche con azúcar en lugar de utilizar claras de huevo, porque dicen que luego la yema para qué la utilizan. Y se forma este glass que es todo meloso y se rueda por la superficie de las guaguas. Entonces queda todo un embarradero después cuando lo dejan en el mostrador, pasan las horas y se va regando el glass, es una cosa terrible. Pero bien, eso es en cuanto a la primera técnica de decoración. Luego está la pasta de goma. ¿Cómo se hace pasta de goma? Se utilizan 4 cucharadas de agua caliente. Se utiliza una cucharada de glucosa. Recuerden que la glucosa lo que hace es dar elasticidad. Se utiliza una cucharada de CMC. El CMC es un aditivo carboximetilcelulosa que se encuentra en las tiendas especializadas de pastelería y 200 gramos de azúcar impalpable. El CMC también se suele utilizar como estabilizante de helados, aunque no es tan recomendable. Hay otro que ya viene como estabilizante de helados como tal. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Para hacer pasta de goma se hacen dos cosas diferentes o dos mezclas diferentes. Entonces, la glucosa se disuelve en el agua caliente y aparte se mezcla el CMC con el azúcar. Y lo que pasa es que estas ya he mezclado glucosa con agua, el agua caliente va a permitir que la glucosa se integre de mejor forma y se diluya completamente. Y ahí lo que yo voy a hacer es con azúcar y CMC mezclado, voy a colocar los dos en un solo recipiente,
sea, mezcla de agua con glucosa y de CMC con azúcar. Lo que hago es mezclar, amasar, 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 amasar hasta que esta tenga la consistencia necesaria para empezar a trabajar con la pasta de goma. La pasta de goma, a diferencia del fondant, es que se seca. Entonces la pasta de goma sigue siendo comestible, pero va a secarse y no va a mantenerse siempre flexible como el fondant. Porque el fondant es reversible por una simple situación que lleva gelatina, muchas veces margarina o glicerina o las tres. Entonces, por eso es que el fondant al contacto con el calor otra vez vuelve a ser maleable, a diferencia de la pasta de goma, que la pasta de goma nunca vuelve a ser maleable. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Generalmente se van a utilizar 6 cucharadas de agua para hacer fondant. Profe, perdón, una preguntita. ¿Para qué servía la pasta de goma? La pasta de goma, a diferencia del fondant, se seca. Entonces, con esto puedes hacer figuras, puedes hacer paredes para hacer casas, o puedes, es similar al pastillaje, solo que el pastillaje se rompe o Para se hacer quiebra. hojitas, de eso, ¿no? Sí, también te sirve para hacer eso, porque justamente con lo que se va a secar, con todas las figuras que tú puedes hacer, esto se va a secar y va a quedar duro, y al momento que tú lo vuelvas a manipular, no se vuelve a hacer suave, no se vuelve a hacer como plastilina, como cuando trabajas fondant. Ajá. Ya, Esa es profe, la gracias. diferencia principal. Entonces, para el fondant se utilizan 6 cucharadas de agua, 10 gramos de gelatina, perdón, 6 cucharadas de agua, 10 gramos de gelatina sin sabor, una cucharada de glucosa para la elasticidad. ¿Qué más vamos a utilizar? 2 cucharadas de glicerina comestible. No vayan a utilizar la de hacer jabón o la de hacer velas, vayan a intoxicar a alguien. Se puede utilizar una cucharada de margarina para que pueda trabajarse. Esto va a llevar 800 gramos de azúcar, impalpable siempre, ¿no? Todas estas masas se trabajan con azúcar impalpable. Y pueden colocar esencia para que tenga sabor, que es lo que generalmente el fondant comercial no tiene, sabor. Esa es una cosa desabrida terrible. Pero ustedes le pueden dar sabor y obviamente colorante para hacer del color que ustedes quieran. Entonces, lo que primero se hace es hidratar la gelatina, ¿no? Entonces, la técnica dice que debe ser en 7 veces su peso en agua, entonces en este caso serían 70 gramos de agua, pero aquí estamos trabajando con 90 gramos de agua porque también hay que diluir la glucosa aparte. Entonces, se utiliza, se diluye el agua, se mezcla el agua con la gelatina, esta va a cuajar, se diluye a baño María. Lo que va a pasar es que se va a incorporar ahí mismo glucosa, margarina y glicerina en todo lo que tenga, en toda la mezcla, aunque la glicerina por lo general se utiliza más en lugares que tienen clima seco, como en Quito, en Guayaquil, en los lugares donde sea frío seco o calor seco. En lugares húmedos casi no se utiliza glicerina porque puede que vuelva muy elástica o muy gomosa, muy pegajosa la masa como tal, o el fondant como tal. Bien, entonces una vez que estén disueltos, se los deja enfriar sin que vuelva a cuajar. Lo que va a pasar es que se le coloca la esencia en ese caso, porque si la esencia se coloca en caliente, recuerden que puede perder su aroma o su sabor. Después lo que van a hacer es agregar el azúcar y empezar a amasar hasta que se forme esta masa que es el fondant. Después tenemos ahora el pastillaje mexicano. Perdón un ratito, profe. Claro, O Miriam. sea, a ver, hidrato la gelatina con el agua, ¿verdad? Sí, Luego la diluyo sí. y luego hago la mezcla con el resto de ingredientes. Claro, con la glucosa, con la glicerina, con la margarina, lo mezclas todo, lo diluyes en caliente y ¿Ya? esperas a que enfríe y ahí puedes colocar ya la esencia. Ah, ya. Y la azúcar impalpable. Claro, es que ya el azúcar, ya cuando esté todo frío y con esencia, con aroma, ya puedes empezar a amasar. Porque recuerda también que con eso caliente se pueden quemar las manos. Entonces, lo, lo Ajá. me- lo Ya, mejor muchas siempre va a ser, gracias, profe. de Muchas nada, gracias. lo mejor siempre va a ser dejar que primero enfríe para luego empezar a trabajar. Ajá. Ya, Bien. gracias. De allí está el pastillaje mexicano. Entonces, el pastillaje mexicano se lo utiliza para hacer eh, todo este tipo de detalles más pequeñitos, más trabajosos, es decir, yo que no se pueden moldear con la mano. Entonces, aquí lo que vamos a utilizar es una taza de agua. Después de la taza de agua vamos a utilizar 20 gramos de gelatina. Después de los 20 gramos de gelatina son 300 gramos de azúcar común y 800 gramos de azúcar impalpable. ¿Qué es lo bonito de trabajar con azúcar impalpable? Y es que el azúcar impalpable casi que se disuelve en muy poquita agua antes de que se forme una masa. Entonces, con muy poquita agua ustedes pueden trabajar
cantidades bastante grandes. Con muy poquito humedad ustedes pueden trabajar con cosas bastante grandes. Entonces, ¿qué van a hacer? En media taza de agua disuelven la gelatina y luego lo llevan a baño María. En otro recipiente van a mezclar el azúcar, todo el azúcar con el resto del agua. Una vez que ya esté fría la gelatina, unos 5 minutos sin que se vuelva a cuajar, lo que van a hacer es llevar todo el fuego hasta que eso empiece a hervir. Entonces todo esto va a empezar a hervir y se va a formar un almíbar. Entonces recuerden que los puntos de los almíbares se da desde punto de hilo, bola blanda, bola dura, y luego ya empieza a ser caramelo cuando se empieza a pardear. Entonces en este caso lo dejamos a punto de bola suave. Como sabemos que está el punto, tomamos una cucharada de almíbar, lo colocamos en un recipiente con agua, metemos la mano y si la bolita que había al fondo la podemos moldear, pero no se vuelve dura en la parte de afuera, sabemos que está en punto de bola suave y es allí cuando ya tenemos que sacarlo, justamente allí. Otra técnica es tomar el almíbar entre los dos dedos y levantarlo así y tiene que formarse un hilo que sea bastante frágil. Entonces se unen las dos preparaciones y se las deja enfriar hasta que ya estén trabajables, ¿no? Bien, de allí también a veces se sabe mezclar pasta de goma con fondant, tres partes de fondant por una parte de pasta de goma. Suele utilizar esta mezcla también para que sea un poco más resistente o para tortas que son de exhibición o tortas que pasan mucho tiempo en mostrador que están cubiertas con fondant, se utiliza también esta mezcla de aquí, que es 3 partes de fondant con una parte de pasta de goma para darle más resistencia y más dureza también a la mezcla. Bien, hasta aquí vamos con masas. De aquí ya lo que viene, hasta aquí ya vimos las técnicas de cocción. Lo que va aquí en adelante es montaje de mesas, montaje de decoraciones. Como yo le estaba comentando acá, esto ya es más de ver ejemplos. Entonces, yo siempre he dicho que esta materia tiene que ser la presencial porque bueno, aquí podemos ver varios ejemplos, o al menos un ejemplo ya del primer tipo de montaje de mesa. Vemos un montaje con embutidos chacinados y quesos. Y en esta parte aquí, si no me equivoco, es una tortilla española, una tortilla de papa. Entonces, esto es el ejemplo más claro. Vemos acá, en cambio, una mesa de postres, una preparación de postres. Y esto generalmente se lo da en el servicio de bocaditos dentro de un banquete también, que son los postres. Entonces, más o menos, ustedes tienen que calcular. Yo siempre he dicho, no en todos los lados comen igual, pero la regla general dice que son 6 bocaditos por invitado. Entonces, en ese caso, vayan a hacer de dulce o de sal. Ustedes no saben si a la gente le gusta más el dulce o a la gente le gusta más la sal. Muchas empresas han tomado la iniciativa, por así decirlo, que para que no les quede comida y no haya mucha merma, lo que hacen es poner los bocaditos en caja y darle su caja de bocaditos al que vaya llegando. Pero muchas veces esto no es bien visto y siempre va a dar una mejor estética el ver a la mesa llena de los bocaditos, entonces todo el mundo puede probar, todo el mundo puede acercarse, y aunque no todo el mundo coma la misma cantidad, puede haber siempre uno que coma menos, uno que coma más, la regla general dice 6, pero siempre tenemos que saber en qué medio nos estamos desarrollando, porque puede haber lugares donde se coma más, lugares donde se coma menos, donde tenemos que ajustar siempre los costos, sobre todo, en cuanto a la elaboración de todas estas cosas que vemos aquí. Bien, entonces esta es la primera, un ejemplo de mesa de dulces o de mesa de postres, donde ustedes pueden ver aquí una especie de mousse. En la parte de acá no se logra apreciar bien, pero esta sería una disposición correcta de una mesa como tal. Todos los postres que vayan en vaso, que técnicamente se llaman berrins, deberían ir en la parte de atrás, mientras que los que están en plato plano hacia la parte de adelante, en este caso como un servicio de bocaditos. Acá podemos ver en cambio bocaditos salados, que también llevan la misma disposición. Entre más alto sea el recipiente, van más hacia la parte de atrás. Acá vemos una mesa de canapés, en cambio. ¿Cuál es la diferencia entre un canapé y una tapa? El canapé está tapado, la tapa solo tiene la parte de abajo. Entonces una tartaleta puede denominarse una tapa también, sí, sin ningún problema. Entonces siempre se sirven sobre una rebanada de pan. En muchos lugares, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los países de habla inglesa, a estos sándwiches pequeños se los puede denominar sliders, porque siempre son como pasabocas nada más. Y ¿Cómo era el aquí, nombre, profe? Disculpe. ¿de cuáles? Brailer dijo. Ah, no, sliders. Slider.
Sí, ya te lo escribo aquí. Entonces, estos Slide, sándwiches pequeños se les denomina sliders. sliders. Mm, Ya, Ustedes, profesor. si quisieran verlo así en internet, pueden poner sliders y van a ver que les van a salir estos sanduchitos. Estos de aquí. Generalmente, Ya. pues, en pan de hamburguesa pequeña siempre se me va el nombre de estos pegaditos, brioches. Ya. Los Entonces, brioches. esta es la característica, son casi del tamaño de un bocado. Sí, los bocaditos, sí, generalmente son todos pequeñitos, ¿no? Que capaz que nos entren una pirutina, tal vez, sí, ¿no? Exacto. Pero muchas Ya, veces también estos sliders se consideran a sí mismo como un bocadito, a pesar de que parezca una hamburguesa completa, pero en miniatura. claro. Entonces, Ya, profe, muchas gracias. de nada. Aquí también podemos ver otra especie de bocaditos donde se mezclan cruditos. Ustedes pueden ver aquí tenemos jamón, tomate, por ahí perejil crespo. No logro ver bien qué es la base, pero igualmente acá se ve como un mousse de atún o un mousse de salmón. Y esto, si no me equivoco, es salmón crudo o salmón ahumado. Entonces la disposición siempre va a ser esta. Entre más alto sea el bocadito o más alto sea el postre o lo que se vayan a servir, tiene que ir en la parte de atrás de la mesa para que puedan apreciarse absolutamente todos los postres. Y recuerden Ujú. siempre que va a haber siempre un postre o un bocadito más apetecido que otro, o va a haber una persona que le guste más uno que otro, por lo cual siempre debe haber suficiente reposición para que nunca se acaben estos bocaditos. Y este costo ustedes obviamente se lo tienen que cargar a la persona que vaya a consumirlo, perdón, que vaya a cancelar el servicio. Entonces, aquí vemos otro gran ejemplo. La mesa se puede dar por niveles, donde todos los postres, las preparaciones son del mismo porte. Y en la parte de atrás vemos a los berrins, o sea, los que vienen en vaso. Están justamente aquí, berrins de 3 capas, de 2 capas, berrins en copa y demás. Eso se encuentra justo en la parte de atrás, donde no vaya a opacarme todo lo que yo tenga. Entonces aquí podemos ver que esto es una torta Red Velvet, se lo nota a leguas, y no está servida como una torta completa, sino está dispuesta de tal forma que pueda ser consumida de un solo bocado. Asimismo vemos ya otras tortas por capa y esto, si no me equivoco, parece un tiramisú. Entonces, así Serían bocaditos dulces esos. exactamente, bocaditos dulces, barras de postres o como lo quieran llamar. Pero si nosotros vemos acá, este berrín es muy grande, entonces más sería como que una barra de postres o una exhibición de repostería, más o menos. Claro. Si justamente así de pequeñitos se les puede servir como bocaditos. Entonces, Ujú. para el servicio de bocaditos, lo que ustedes deben tener en cuenta es siempre mantener un costo mínimo y un costo máximo, más que nada un costo máximo, porque hay cosas muy baratas que se pueden servir como bocaditos. Yo les pongo el ejemplo, a mí me ha tocado hacer mesas de bocaditos donde me piden que cada bocadito sea un rollo de sushi. Entonces el costo puede elevarse casi hasta $1.25 por bocadito. Pero otros más sencillos, donde piden cosas más elementales, es decir, yo, que quieren Claro, alitas de bocadito. Entonces, bueno, se les da la forma a la alita como si fuese un chupete nada más, se le, un como bomboncito. exacto. Ajá, Entonces se la coloca de tal forma que sea estética, sea comestible, se le envuelve el hueso con papel aluminio papel aluminio. y se Ujú. acabó. Entonces, asimismo, el costo va a variar. Entonces, ustedes, dependiendo de su cliente, también saben a qué atenderse o qué preparar. Por ejemplo, Claro. ustedes ven un postre, esto es un postre, no, esto es algo salado, esto está en lata, no sé qué sea esto. Pero bueno, entonces, vámonos de aquí. Estos son una imagen más cercana. Vamos, no, esta ya la revisamos. Estos, por ejemplo. Entonces, nosotros vemos aquí que no son bocaditos tan elaborados, por lo cual siempre va a depender del cliente, pero lo que hay que mantener siempre va a ser la estética de la mesa como tal. Entonces, en esta de aquí no tengo idea de por qué hayan puesto las latas con tapa todavía, o si será algún tipo de postre y sea que la lata está hecha de chocolate en realidad y todo esto es comestible, porque si no, no le encuentro razón de estar esa tapa de lata ahí clavada. Pero entonces, siempre deben tener en cuenta eso. Por lo general, todo debería ser comestible, pero muchas veces sí se utilizan algún tipo de aditamento para que se mantengan juntos. Entonces, en este caso, se ve aquí esto que sostiene aquí este camarón. Puede ser de plástico, muchas veces puede ser un palillo. El problema de esto siempre va a ser que se puede esconder. Entonces, al momento de la persona comerlo, se puede lastimar.
Por lo cual, Claro. yo siempre recomiendo que todo esto sea comestible. En lugar de utilizar un palillo, pueden freír un espagueti y pueden colocarlo allí, porque el espagueti va a tener Ujú. la suficiente resistencia para mantenerlo junto, y si la persona por error lo llegase a morder, no hay ningún problema, porque en su boca se va a deshacer y en su estómago también, y no van a causar después ningún daño. Entonces, estos detalles, así, si vamos a utilizar palillos, que sean lo más largos posibles. Hay unos que vienen como palillos cocteleros, se los suele vender. Entonces, siempre sería correcto utilizarlos así para que sea notorio que hay un palillo allí. Y como ustedes pueden ver, estos detalles muy llamativos que están colocados en la punta de los palillos es justamente para esto, para evitar accidentes. Bien, acá podemos ver, Profe, una cosita, verá. claro, Miguel. Algún rato a mí me decía una persona, ¿no? Que quiere unos bocaditos con camarones, ¿no? Que Ujú, quería más que todo productos del mar. ujú, Bueno, y me decía que le haga como un arreglo en la mesa con una canastita con el verde. Yo ujú. eso no le entendía y realmente no, nunca he hecho eso, pues no. Entonces decía, pero ¿cómo dices que así una vez un chef no habían contratado y les habían hecho una canasta y donde iban adentro los bocaditos, pero de verde? Claro, verás. Ay, dije, de eso sí, no le puedo estar haciendo porque ni idea tengo. Hay, Entonces, si de pronto usted sabe, de pronto una explicacioncita, profe. claro, hay distintas formas de hacer canastas con verde. Por ejemplo, estos creo que son de parmesano, no se logran apreciar bien, pero a ver, vamos a hacer arte abstracto aquí, vamos a dibujar. Entonces, hay varias formas de hacer canastas o varias formas de unir partes de verde. Ahora, no tengo fotos, pero a ver. Para hacer detalles decorativos alados se utiliza mucho plátano verde. Entonces, lo que se suele hacer es cortar, estoy pensando cómo dibujar un verde. A ver, digamos que este es un verde, ¿ya? Entonces, lo que hacemos va a ser cortar de tal forma que nuestro cuchillo va a pasar por aquí y vamos a obtener una lámina delgada, ¿verdad? Ajá. Entonces, nuestro verde cortado, pongámoslo de otra forma, sería este de aquí, que está aquí, digamos, es para hacer un chifle, ¿ya? Entonces, en este caso, estas tiras se pueden semitejer porque son semimoldeables, se pueden entretejer unas con otras, o sea, hasta dos tiras se pueden mezclar tranquilamente de esta forma. Ah, ya. Una aquí, otra acá. Se sostienen con palillos en estos puntos de aquí y se Ajá. envían a freír. Entonces, aquí hay un problema grande y es que se pueden deformar al momento de la fritura. Pero si tú haces muchas de estas, luego las puedes unir y darles forma de canasta. Esa sería una forma, una de todas las formas. Claro. Después hay otra que sería haciendo como un patacón. Ajá. Entonces, en este caso, trabajaríamos con, a ver, vamos a dibujar otra vez el verde. Tenemos aquí el verde, ¿no? Entonces, cuando hacemos patacones, generalmente cortamos como que de un grosor así, ¿verdad? Pero en este caso, como necesitamos que se amplíe con una superficie más grande, vamos a trabajar con un grosor mucho más grande. Entonces, podemos trabajar más o menos así y aplastarlo con una prensa de tortillas. Entonces, se coloca de forma vertical el Ajá. verde, de tal forma que vaya a quedar así, ¿verdad? Entonces, la prensa de tortillas va a estar una parte aquí abajo y va a estar otra parte aquí arriba de esta forma, y lo que va a hacer es aplastarlo y que se extienda de mejor forma, y luego lo que se hace es darle la forma en un molde de canasta, que ya vienen estos moldes de canasta. Se le puede dar la forma allí o se le puede dar la forma también cortando una esquina del círculo y juntándolo con un palillo. Entonces se formó como que un círculo así. Como está semicocido es más maleable. Entonces lo que se hace en Claro. este caso también es cortar, se corta como un triángulo así, se juntan las puntas y Mm. se los cruza con un palillo y se los manda a la segunda fritura, también queda una especie de canasta. Otra forma es rayando verde. Entonces, rayas el verde, le das la forma con un exprimidor de limón o con una forma, con un molde de canasta mismo, le das la forma y lo mandas a freír.
Entonces, esas son varias formas de utilizarlo. La primera que te dije de los chifles se lo utiliza más para hacer toques decorativos, pero sí he visto muchas veces que han hecho canastas con eso, aunque son como 20 intentos para que le queden de la forma que quieren, pero sí lo logran, sí lo he visto terminado. Pero las Moriré formas, en el... no, también se puede hacer con masa de verde como si fueras a hacer empanadas. Entonces, formas la masa, le das la forma y la mandas a freír. Esa no se deforma como los chifles. Entonces, esta forma como con la especie de patacones o con la masa de empanadas, esas no se deforman tan fácil y esas sí van a Claro. ser una forma de canasta. Es más, verás, Ay, Dios le pague, profe, disculpa. no te preocupes, Miriam, para eso mismo estamos Es que aquí. sí, mira, es que ya a mí sí me ven para que les dé haciendo bocaditos, que les dé haciendo esto. Pero claro, verá, yo pienso que también depende de la ciudad, del sitio, del tipo de instituciones, ¿no? Porque a veces quieren súper barato, ¿verdad, profe? Súper barato. Por Claro. ejemplo, de un colegio me vieron para que les haga unas 134 empanaditas chiquitas de bocadito. Entonces me dicen, denos a 30 centavitos. Ah, Y ahora que el aceite está tan caro y el trabajo de hacer las empanadas, entonces todo quieren muy barato, también es un problema, ¿verdad, profe? claro, ese es ahorita el inconveniente más grande, que todos los insumos se han subido de precio y toda la gente sigue buscándole lo más barato todavía. Así es. Entonces, mira, aquí te tengo varios ejemplos. Esta de aquí es una especie de patacón, ¿sí lo ves? Ajá, Pero este le dieron una forma con un exprimidor de limones, igual que este de acá. claro. Esa sí he hecho, sí, Ya. sí. Ahora está esta de acá, que esta está hecha con masa, igual Ajá. que esta de aquí. Estas dos son hechas con masa. Y de Ah, allí, por aquí vi, esta está hecha con verde rallado, ¿sí ves? sí. Entonces allí vas obteniendo las diversas texturas y las diversas formas. No veo de la primera que te dije. Mira, esta es con masa. Este es 100% masa, pero este está hecho en molde de tulipán, el de cono. Claro, Entonces ya va a excelente. depender siempre del Claro, ingenio más claro. que nada. Mira, esto es con verde rallado también. Así le das la forma de canasta. Entonces, Ujú. eso simplemente lo puedes hacer a mano, ¿lo entiendes? Porque el verde rallado se tiende a pegar solito. Entonces, le das la forma, le quitas una esquina, lo juntas y lo mandas a la fritura y te va a dar la forma de canasta. Ahora, si ya quieren una canasta más grande, como que de este porte, ahí sí te tocaría empezar a hacerla con chifles, pero una por una, hasta conseguir la forma. Ese sí es un trabajo bien artesanal. Bien. Ay, no, ¿y por qué no me paguen bien? No, profe, me rindo. Y a la fin, bueno, Muchísimas gracias, de profe, nada, disculpe. Miriam. Y bueno, entonces, eso era lo que teníamos pendiente todavía. Ya hemos visto lo de bocaditos, las técnicas de cocción con dulce, las técnicas de cocción con sal. Eh, Justamente yo le decía a Cristian, al coordinador, que hoy no le ofrecía una clase tan larga porque todavía la garganta hasta que me mata. Entonces, lo más elemental fue lo que vimos ahora. Habíamos quedado con Cristian que el examen va a quedar abierto mañana y pasado. Voy a poner un examen súper fácil. No se preocupen con eso. Y bueno, Sí, profe, porque yo entré a la clase a ver si estaba grabada y solo me salía algo de puro inglés y no pude no, sí, visualizar la clase porque falté el sábado anterior, tuve un evento y ya no pude asistir. Qué pena que me daba, pues no me sé perder las clases. sí, justo me di cuenta que no había subido la clase. Recién ahora, antes de empezar esta clase, ya la subí, ya está colocada Ah, ahí ya, en la plataforma para que la ya. puedan ver. Entonces, esta clase Ajá, igual, ahorita ya salgo, la, la subo en una media hora, tiene que acabarse de guardar y ya la subo y la vuelvo a colocar también en la plataforma para que ustedes la exacto, tengan y puedan revisarla tranquilamente. para el examen de mañana. Claro, igual, el examen va a estar fácil, no se preocupen. Miércoles y jueves va a estar habilitado, ¿verdad? Y justamente, miércoles y jueves va a estar abierto el examen para que ustedes lo puedan Muchas presentar. gracias, profe. Y cuídese mucho, que eso no es chiste, el COVID hay que cuidarse. Sí, he estado aquí en la casa aislado todos estos días, pero el sábado estaba sin nada de voz que no pude darles la clase. Y bueno, gracias a ustedes y que tengan una buena semana. Cuídense mucho y ya saben, cualquier duda que tengan, mi contacto está en la plataforma para que puedan escribirme cualquier cosa. Que tengan una bonita semana. Hasta Lo luego. mismo para usted, profe. Cuídese mucho y que se mejore. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego.